Mañana nosotros celebramos una de las fechas de hecho, más importantes del cristianismo, como es la resurrección de Jesucristo. Pero para la resurrección de Jesucristo hubo un proceso, lo que algunos le han llamado sábado en silencio. Un sábado donde todo quedó en silencio. Y sobre eso hoy les quiero hablar sobre el poder del silencio. ¿Cuántos de nosotros hemos orado? Y si no lo ha hecho, en algún momento lo va a hacer. ¿Cuántos de nosotros quizá ahí en nuestra habitación, a nuestra manera, a nuestra forma de hacer las cosas, ha orado, le ha pedido a Dios sobre algo y no obtiene respuesta? Mire, yo soy el primero, yo levanto mi mano. Hay momentos que yo oro y no pasa nada. A veces miro alguna situación con respecto a algo, impongo mano, oro, declaro, si es posible lloro, y después de que termino de orar, no pasa nada. Y a veces en la vida cristiana, si usted no lo ha vivido, tal vez lo vaya a vivir. Tal vez han habido esos momentos en que usted ora y no pasa nada. Tal vez está orando por la muchacha y no pasa nada. Lleva años orando por la muchacha y no pasa nada. Orando por una oportunidad de empleo y no pasa nada. Recuerdo que una vez alguien me dijo: pastor, yo llevo 3 años orando, metiendo currículum, buscando un trabajo y no pasa nada. Incluso ya fui y di mis prácticas, me prometieron en el lugar donde estaba haciendo mis prácticas preprofesionales, profesionales. Estuve con mucho empeño y amor porque me prometieron contratarme. Pasó el tiempo, pasó el periodo y no me contrataron. Estoy en la casa y hasta me mandan el currículum y le digo: tenga fe, ore. Y esa persona está orando y ora y no pasa nada. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así, pero han habido momentos que incluso hasta llego a sentirme frustrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dicen que en una ocasión, en una ermita, había ahí una cruz y llegaba el pueblo, un pueblito lejano, llegaban gente a orar a la ermita y oraba y salía. Y una vez llegó un ermitaño, una persona ahí del pueblo que vivía solo, llegó a la ermita a orar y se puso a orar y le dijo: Señor Jesús, yo quiero pedirte algo. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero pedirte que me des la oportunidad. Yo sé que aquí vienen mucha gente a pedir en oración por un milagro, por tantas cosas. Dame la oportunidad de estar ahí presente para ayudarte y poder darle respuesta al pueblo. Estaba solito el ermitaño orando y en eso escuchó una voz del cielo que le decía: ok, te lo voy a permitir, me vas a ayudar. Y el ermitaño saltó de la alegría y dijo: ahora sí voy a poder servir. Dice que vino con el poder, Dios agarró al ermitaño y lo puso en la cruz. Y estuvo en la cruz donde todo el mundo llegaba a orar. La gente llegaba a orar y nunca miraban al ermitaño. Era una forma que Dios hizo algo exclusivo. Entonces ahí estuvo por mucho tiempo presente el ermitaño. Pero Jesús le dijo esto, el Señor le dijo esto: te voy a poner ahí en la cruz, pero te voy a pedir un único favor, le dice. Me tienes que obedecer, le dice el Señor al ermitaño. Dime qué es. Cuando vengan las personas a orar, tú te tienes que quedar siempre callado, ¿ok? Y le dice el ermitaño al Señor: ok, yo me quedo callado. ¿Trato hecho? Trato hecho. Y ahí se quedó el ermitaño en la cruz. Y pasaba la gente y oraba y nadie miraba al ermitaño. Y el ermitaño miraba a las personas ahí y se quedaba calladito. Pasó el tiempo y pasaban mucha gente a orar y oraban y el ermitaño se quedaba calladito. Dicen que en una ocasión llegó un hombre con mucha plata, llevaba una bolsa de dinero y cuando llegó a orar puso la bolsa en un lugar y empezó a orar en la ermita y oraba. El ermitaño se quedó callado. El rico terminó de orar, se levantó y se fue. Se le olvidó la bolsita de dinero. En eso que se va el rico, llega un hombre pobre a orar a la ermita y empieza a orar: Señor, ayúdame, mira que no tengo para darle de comer a mi hijo, que la familia está sufriendo. Y oró. Después de que terminó de orar, el pobre se levantó, miró la bolsa
La agarró y dijo, bueno, aquí me dejó el Señor. Y se llevó la bolsa de dinero. Después de que salió el pobre, entró un joven a orar. El joven tenía un viaje y empezó a encomendarse para el viaje. Señor, te pido por este viaje que yo voy a tener, pido tu protección. Y en eso que está orando, entra el rico a buscar su bolsa de dinero y mira que no está la bolsa de dinero y mira al joven y le dice, tú me robaste la bolsa. ¿Cuál bolsa?, le dice el joven. Ahí yo dejé una bolsa, tú te la robaste, yo no me robé nada. Y empezaron a animarse el joven y el rico a discutir y estaban hablando, no, yo no me llevé nada. Y en eso el ermitaño estaba en la cruz viendo y miró que el rico se estaba enojando y que le iba a pegar al joven. Y vino el ermitaño, contestó, detente, rico. Y el rico se queda, no miraba a nadie, se asustó. Detente, no le hagas nada al joven, el joven no tiene la bolsa. Cuando escucha esa voz, el rico sale huyendo y se queda el joven asustado, pero ya tenía que irse, que el barco tenía que zarpar, y se fue el joven. Después de eso vino el Señor y habló con el ermitaño. ¿Qué hiciste? Entonces el ermitaño le dice, no, es que yo vi algo injusto, Señor. El rico le iba a pegar al pobre joven que no tocó la bolsa. El que se llevó la bolsa fue la otra persona. Y le dice el Señor, yo te dije algo, tú tienes que quedarte callado. Esa fue la orden que yo te di, le dijo el Señor al ermitaño. ¿Sabes por qué? Ya te voy a explicar. El rico vino con el dinero, dejó la bolsa ahí. Ese dinero tenía que dejarlo ahí para que el pobre lo usara, porque el rico iba a salir de aquí y a gastarse en alcohol, en drogas y en fiesta el dinero. Era necesario que esa bolsa de dinero la tomara el pobre. Y era necesario, le dice, que el rico le reclamara al joven y que lo golpeara. Y que con las heridas que iba a obtener de la pelea, el joven no iba a hacer el viaje, iba a suspender el viaje. En este momento, el joven se fue, tomó el barco y el barco se está hundiendo y el joven está perdiendo la vida. Por eso es que yo te dije que te quedaras callado. Cuando yo leí esta historia, no crea que es real, es una historia, una anécdota, pero hay una moraleja. En ocasiones nosotros estamos orando y orando y orando y queremos que las cosas, obtener una respuesta ya, y la queremos obtener a nuestra manera, porque en nuestra sabiduría y en nuestro conocimiento creemos que es lo mejor y no es lo mejor. Vea lo que dice Mateo capítulo 27, versículo del 57 al 61, estaré leyendo, está en pantalla. Después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dice, al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José. Se cree que era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. Era una persona de mucha influencia. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Y vea esta parte y dice, allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Yo me imagino a estas dos mujeres frente a la tumba del maestro. Yo me imagino ellas pensando mucho y diciendo, Señor, ¿cómo no tuvimos fe? ¿Cómo no oramos para que llegara una legión de ángeles y salvara y rescatara al maestro? Le pedimos y le pedimos, sin embargo, el maestro murió. El maestro está ahora enterrado. Yo me imagino a María Magdalena y a la otra María pensando y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me contestó? ¿Por qué Dios no me dio una respuesta sobre mi petición? ¿Por qué si Jesús era bueno? Y miren los pensamientos, yo no sé ustedes, pero yo sí, a mí sí me ha pasado.
¿Por qué murió tal pastor? Y aquí anda otra persona que es malvada en sus delitos, en sus pecados, en las drogas, en esto. ¿Por qué murió el malo, sigue vivo y el bueno murió? Yo me imagino a María haciéndose esa pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido en ese sábado sin respuesta, o buscando por lo menos entender por qué el silencio de Dios. Recuerdo, ya tenemos un año, yo les he comentado, nos dieron un diagnóstico sobre nuestra hija. Y yo recuerdo que antes que la niña naciera, Yosahara me decía, para mí lo peor es que me den un diagnóstico sobre TEA para mi hija. Y yo creo que esa fue una de las oraciones que tanto hicimos antes de que la niña naciera. Yo le decía, Señor, te pido, lo único que te pido es que la niña nazca completamente sana. Y un febrero del 2021 nos dan un diagnóstico y nos sentimos en ese silencio, el silencio de Dios. En ese momento en el cual uno se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, si yo te lo pedí, Señor, si yo te serví, Señor, si yo fui fiel. Y es mi responsabilidad, muchachos, hablarles del evangelio tal cual es. Porque bien yo podría venir hoy acá y hablarle del domingo de resurrección, del poder de Cristo, cómo levantó a Jesús entre los muertos. Pero también en la vida hay silencio. Y ese silencio de Dios tiene poder. Hay un poder que se manifiesta en el Señor, aún incluso en ese silencio. Yo no sé cuántos de ustedes han estado orando por su papá, por su mamá, por su hogar, por su familia. Han estado orando y pidiéndole para que se reconcilie papá con mamá, o para que en la familia haya paz. Yo me he encontrado con muchos jóvenes que me dicen, pastor, mi casa es un infierno. Y yo estoy acercándome a Dios, estoy buscando cómo servirle a Dios con fidelidad, y más bien me encuentro un infierno en casa. Ahora soy el enemigo porque estoy buscando de Dios. Ahora yo soy el malo en la casa, y algunos de ustedes quizás están recibiendo persecuciones en su casa, en sus propios hogares, en el hogar donde debería ser un hogar de refugio. Quizás ahí están teniendo la presión de papá, de mamá. O yo no sé cuántos de ustedes han estado orando porque se les abre una oportunidad de empleo, de negocio, de estudio. Yo no sé cuál sea la petición que está en su corazón. Y han sentido ese silencio de Dios. Han impuesto mano, han orado, han declarado la palabra de Dios, han declarado la promesa de Dios. Sin embargo, sigue el silencio de Dios. ¿Y sabe qué pasa, muchachos? ¿Sabe por qué le he denominado el poder del silencio? Porque entender que en medio de ese propósito, Dios tiene, en medio de ese silencio, Dios tiene un propósito. En medio de esa noche oscura, en medio de ese silbido en el cual no siente usted una respuesta alguna, una explicación alguna. Y quiero demostrarle algo poderoso que ha pasado en la historia con el poder del silencio. Si usted tiene una Biblia en su celular, espero que la tenga, porque algunos dicen, no, es que yo la tengo en el celular, y le agarro y le garantizo que encuentro juego menos Biblia. Yo he tomado la decisión de comprarme mi Biblia de papel, a la antigua. Prefiero mi gallo pintito hecho en leña. Así leo la Biblia con calma y no me molestan las notificaciones de WhatsApp, ni de Instagram, ni nada de eso. Pero si usted agarra la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia está partida en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y cuando usted lee el mensaje central de la Biblia, para que usted lo sepa, es Jesús. Ese es el único mensaje. Desde Adán, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor Dios Padre
empieza a prometernos un Salvador y es Jesús. Habla de la venida de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús y el regreso de Jesús. Ese es el mensaje final de todo este libro. Pero cuando usted agarra, lee y encuentra que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y los teólogos le han llamado al desfase o al cambio de Antiguo a Nuevo Testamento como el silencio intertestamentario. Dios viene hablando y prometiendo la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, pero hubo un periodo de 400 años, escuche esto, 400 años de silencio. 400 años que Dios no volvió a hablar por medio de profetas. Hay series en la Biblia, en YouTube, les animo. Ahorita estamos viendo la serie de Daniel. Viene hablando cómo Dios viene prometiendo la venida del Mesías. Usted lee todo el Antiguo Testamento, pero cuando ya llega el libro de Malaquías, corta y después viene Nuevo Testamento. Ese corte se llevó 400 años de silencio. Esos 400 años de silencio, Dios estaba trabajando y preparando un evento mundial que partió la historia de la humanidad. Usted ha escuchado y ha leído perfectamente en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Después de Malaquías viene Mateo, el evento que partió la historia, el nacimiento de Jesucristo, pero eso ocurrió 400 años después de silencio. Aquí hay una muestra, aquí hay una evidencia clara. En medio de ese silencio que puede haber, hay poder. ¿Usted ha estado orando por qué? ¿Ha estado orando por su familia? ¿Ha estado orando por su vida? ¿Y ha sentido el silencio de Dios en sus peticiones? ¿Ha sentido que Dios calla? ¿Ha sentido que sus oraciones no pasan del techo? Déjeme decirle que en ese silencio se desata el poder de Dios. Un poder que transforma, un poder que glorifica a Dios. Ese es el otro sentido del silencio. El silencio de Dios es para glorificarle completamente a Él. Hay una historia en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Jesús estuvo en Judea y en Judea trataron de matarlo y decidió irse a otro pueblo porque lo querían apedrear. Pero cuando uno llega a Juan, capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Lázaro era amigo de Jesús y le llega la noticia al maestro de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo y le dijeron que fuera a orar. Dice en el versículo 4, cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino es para gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Le llega la noticia al maestro y le dice: ¿sabe? Tu amigo Lázaro está muy enfermo. Te están mandando a pedir sus hermanas que vayas y ores por ella. ¿Y saben lo que hizo el maestro? Se quedó 2 días ahí, donde estaba, en un pueblo cercano a Judea. Se quedó en un pueblo cercano, no fue a Betania, que digamos Betania era como Nindirí y Masaya. Judea y Betania estaban cerquita. No fue, se quedó ahí en otro pueblo donde estaba y no fue. Únicamente y sencillamente no fue. Después que pasó el tiempo, pasaron los 2 días, el maestro se dio cuenta de que Lázaro, su amigo, había muerto. Que esa enfermedad, de hecho, había hecho que colgara los tenis. Y le dijo a los discípulos: Lázaro duerme, es necesario que vaya. Entonces los discípulos pensaban que le estaban diciendo que estaba, bueno, está enfermo, vamos a irlo a visitar. Entonces dice en el versículo 14,
Por eso le dijo claramente. Después Jesús le aclara a los discípulos: no, ¿sabe qué? Les estoy diciendo, Lázaro murió. Ya lleva 3 días de que murió. Y dice en el versículo 15: y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Qué contradictorio, ¿verdad? Miren, el maestro le mandaron a avisar que Lázaro estaba enfermo. Le mandaron a avisar que Lázaro murió. Ya llevaba más de 2 días que no había ido a ver a su amigo Lázaro. Ya estaba bien muerto, ya lo habían velado, ya habían dado cafecito con pan y todo, estaba enterradito. Y viene y le dice: me alegra que haya sucedido así, para que ustedes crean. Qué contradictorio, ¿verdad? En un silencio del maestro. Yo no sé si usted lo ve, pero ahí hubo un silencio. Marta y María llegaron donde el maestro a buscar, mandaron por decirle: ayúdanos, Lázaro está enfermo, ven por él. Y el maestro decide callar. Cayó, quedó en silencio. ¿Cuál ha sido tu oración durante todo este tiempo? No, pastor, yo he hablado con algunos y me dicen: ¿sabe qué, pastor? Lo que más tristeza me da, y miren, y se ponen con lágrimas, lo que más tristeza me da es que ni el líder me llama, ni usted, pastor, y usted que se llama ser pastor, ni usted me llama, ni mi papá me pregunta, ni mi mamá. Estoy solo en esto, nadie me pone atención. Voy a la presencia de Dios y nadie, no contesta. El Señor está ocupado en otras cosas, tal vez está atendiendo a lo de Ucrania. Yo oro y nada. Y está con lagrimita. Y así se dicen ser mis líderes, y así se dicen ser mis pastores. Hay sucesos, hay momentos que Dios nos hace pasar. ¿Sabe por qué, muchachos? Porque Él quiere atenderse. Usted y Dios. Yo y Dios. No hay nadie más. Ahí puede estar tu pastor, puede estar tu líder, tu papá, tu mamá, tu amigo, tu brother, tu pana, dicen aquí. Pero es un momento en el cual Dios y vos, yo con Dios tratando. Jesús, amigo íntimo de Lázaro. María y Marta, amigos íntimos de Jesús. Pasando un momento duro. Y ni porque son amigos, diría otro por ahí, ni aún así llega el maestro. Se queda callado. Versículo 17. Ya el maestro se decide ir a Betania. Dice: a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Les explicaba, es como que Nindirí y Masaya, cerquita, 3 kilómetros. De hecho, es la misma distancia que hay entre Nindirí y Masaya. Dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido con esa palabra en nuestra boca? Si hubiera escuchado mi oración, Señor, no hubiera perdido la beca, no hubiera perdido a papá. Si hubiera escuchado mi oración, no hubiera perdido a mamá. Si hubiera escuchado mi oración, no hubiera perdido, no sé cuál sea eso que perdiste. Pero esas eran las palabras de Marta. Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, le estaba diciendo: si hubieras contestado y si no te hubieras quedado en silencio, no fuera esta la historia. ¿Y cuántos nos hemos hecho esa misma afirmación en nuestra mente? Señor,
Si hubieras orado y si hubieras contestado mi petición y me hubieras dado ese milagro. Yo no sé cuál sea la petición que ha estado en tu corazón. Tal vez que la paz llegue a tu hogar, a tu casa. Y viene y le contesta así hablando Marta, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Y vea, no crean que esa afirmación de Marta era como, ok, yo sé, si vos vas a orar, Lázaro resucita. No era eso lo que le estaba diciendo y se lo voy a mostrar más adelante. En otras palabras le está diciendo, sí, yo sé, maestro, que ahora vas a orar y como dice la palabra de Dios, que todas las cosas ayudan para bien. Y yo sé que Lázaro se fue y que este evento que pasó en mi familia va a ayudar para bien. Eso era en otras palabras lo que le estaba diciendo Marta al maestro. No estaba creyendo que podía aún 4 días después resucitar a su hermano Lázaro. No lo estaba creyendo. ¿Y cuántos de nosotros en ese proceso que hemos orado y orado y orado? Y quizás aquí hay personas que dicen, ok, Señor, ya entiendo, no voy a estar orando por eso. Vos puedes hacer otra cosa, pues me mandaba otra muchacha ya. No sé cuál sea tu oración, pero Dios puede traer respuesta a tus oraciones. ¿Sabe? Porque el Señor permitió este tiempo de silencio, 4 días que Lázaro ya estaba enterrado. Los expertos hablan, el maestro había hecho otro milagro de resurrección. Había resucitado a otra niña, pero los expertos de la época decían, no, estaba durmiendo, no estaba enferma. El Señor permitió estos 4 días de silencio y no traer la respuesta de ese milagro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba permitiendo que las fuerzas humanas llegaran a su límite. Y que Marta y María dijeran, Señor, ¿sabe qué? Ya no podemos más. Para Él glorificarse. Hay cosas, muchachos, que ustedes están haciendo en su fuerza. Hay cosas que las hacemos en nuestra fuerza. Y llevamos tiempo en el Evangelio. Y es más, no las sabemos todas. No, yo ya sé cómo hacerla. Pero cuando vienen momentos a tu vida donde no sabes qué hacer, quizás algunos de ustedes no lo han pasado, pero va a llegar un momento en su vida, muchachos, que ustedes van a llegar momentos en que la ciencia no le va a dar una respuesta. Yo no sé cuántos de ustedes, yo me acuerdo, tenía amigos que todo le dan una respuesta científica. Para todo tienen una respuesta. Y a veces somos así. Miramos todo desde la perspectiva humana. No, voy a hablar con el amigo, voy a hablar con el contacto. Yo soy brother de tal, yo soy amigo de tal. Yo me la sé en esta, yo me la sé en otra. Pero hay momentos en los cuales van a venir a tu vida donde tus fuerzas se van a venir abajo y vas a decir, yo ya no puedo más. ¿Y sabes por qué es? Porque Dios se quiere glorificar en tu vida. Hay momentos. Yo no sé cuántos de ustedes estén pasando ese momento o cuántos de ustedes vayan a pasar ese momento. Y el momento en que lo vayan a pasar, en el cual usted doble sus rodillas para pedir un milagro por la sanidad de su mamá y los médicos le digan, ya no hay nada que hacer, viene el momento en dejar que Dios se glorifique, porque Dios se quiere manifestar en su poder. Dice en el versículo 33, al ver, llega el momento en que el maestro le dice a Marta, quiero ir donde está la tumba de Lázaro. Lo llevaron y mandaron a llamar a María. María llegó y dice en el versículo 33, al ver llorar a María y a los judíos que le acompañaban, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Mandó a llamar a su amiga María, solo estaba Marta, y María empezó a llorar. Y el maestro se sintió conmovido. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Miren, yo sé que ustedes van a escuchar a otros pastores y respeto la posición de los pastores.
Hay pastores que dicen que cuando el maestro llegó a este punto, a la tumba de Lázaro, y miraba que María estaba llorando y que los judíos estaban llorando, entonces que lloró por incredulidad. Pero yo no creo eso. Yo creo que él lloró porque también era 100% Dios y 100% hombre. Y los que hemos estado en momentos duros, los que hemos estado en momentos en cual nos sentimos quebrantados. Y yo no lo puedo sustentar. Tal vez te me dirá, pastor, déme el sustento teológico. No le voy a dar el sustento teológico. Le voy a dar el sustento de la vida real. Cuando te dan un diagnóstico en el cual te dicen que ni la ciencia puede hacer nada, cuando te dicen que tu mamá o tu papá falleció, cuando te dicen que un ser querido muy cercano a ti murió, podrás creértela del muy fuerte, pero tu corazón se quebranta. Y podrás decir, no, pastor, usted no es espiritual. Esto no es de espiritual. Te vas a quebrantar. Y cuando uno está en ese quebranto, dice la palabra de Dios que Él es amor. Y yo cuando leo esta parte que Jesús lloró, y a veces lo pasamos rápido, porque es Juan 11:35, Jesús lloró. Yo me imagino al maestro que su corazón se compungió al ver el dolor de su hermana María y Marta. Algunos de ustedes, muchachos, tal vez dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Pero cuando vienen esos momentos duros, en el cual uno se quebranta, en el cual uno derrama sus lágrimas delante de Dios, yo no me imagino un Dios, yo no te escucho solo por fe. A mí háblame en el idioma de la fe, no me vengas llorando. No es cierto. Él es un Padre amoroso. Y yo sí creo que cuando dice ese versículo que Jesús se conmovió y lloró, es porque Él estaba sintiendo el dolor de María y de Marta. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Y igual lo creo para cuando un hijo de Dios pasa por un momento difícil o un momento duro. Yo no me imagino un Dios déspota diciendo, no llores, necesitas fe, tienes que tener fe, llénate de fe. No. Yo me imagino ese Dios que se conmueve al ver el dolor de sus hijos. Dice la Biblia que Jesús lloró. María y Marta conmovida, 4 días de haber enterrado a Lázaro. Y la gente empezaba a decir, miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, no falta sus fariseos, criticones que salen en las redes sociales criticando, uy, brincan en esa iglesia. Ahí están los criticones. Que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Ahí estaban los criticones, criticando todo, con el espíritu de sospecha. Siempre hay criticones. Y ahí estaban delante del maestro criticando. Versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Un Dios de amor, muchachos. Eso es lo que la Biblia me está hablando. Un Dios de amor. ¿Cuál es tu dolor? Aunque ustedes me pongan aquí la cara más seria y más bravuconas, hay muchos acá que detrás de esa mascarilla están escondiendo un dolor que alberga su corazón. Y hasta que realmente lo muestren al maestro, el maestro se va a conmover. Y eso es lo que habla. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro de Lázaro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó. ¿Ven por qué les digo que Marta no? Que le dijo, yo sé que cualquier oración que tú hagas, Dios la va a contestar.
Y miren cuando el maestro dijo que quitaran la piedra. Miren la respuesta de Marta. Señor, ya debe oler mal, pues ya lleva 4 días allí. No estaba creyendo Marta sus palabras. Si cualquier oración que tú hagas, Señor, Dios la va a contestar. Le está diciendo, ¿cómo se te ocurre que vamos a quitar la piedra si ya Lázaro está descompuesto? Ese cuerpo ya no se aguanta, no se va a aguantar el hedor. Eso es lo que le estaba diciendo. Y le contesta el maestro, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Hay poder en el silencio de Dios. Aún en ese silencio, aún en esa noche oscura de hospital, que tú te sientes solo, aún cuando doblas tus rodillas y sientes que tu oración no pasa del techo, aún cuando impones manos y las cosas no cambian, hay poder en el silencio de Dios. No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo que siempre me escucha, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, y me encanta esa parte, gritó con todas sus fuerzas. El maestro. Y a veces somos tan religiosos. Uy, ese ora tan fuerte. No debe orar así. Se debe ser tan reverente. Dice ahí, gritó con todas sus fuerzas. ¿Cómo se habrá escuchado el maestro en ese momento? No quiero gritar, no los quiero asustar. Pero imagínense, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y aquí estoy diciéndolo moderado. Pero ahí la Biblia es clara, dice que gritó con toda su fuerza, así como cuando el Madrid echa un gol. Aunque ustedes ahora no miran fútbol, miran golf, me imagino que están ahí aplaudiendo. ¡Gol! Con esas mismas fuerzas, el maestro grita, sal fuera. El muerto salió con vendas en la mano y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Hay poder en el silencio. Ahí en esa oración que usted ha estado haciendo y que no entiende la respuesta de Dios, hay poder. Pastor, pero mi mamá murió, mi papá murió y yo oré y no resucitó al 4º día. Déjeme decirle, hay poder en el silencio. Dice la palabra de Dios que ni la muerte pudo contener al maestro. Quien dice que lo peor que le puede pasar a un cristiano es morir. ¿Quién dice? Aún en esas oraciones que usted siente que no ha habido respuesta, déjeme decirle, sí ha habido una respuesta. Algo Dios ha hecho, algo que no entendemos. Dice su palabra que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, ni nuestros caminos como sus caminos. Hay poder en el silencio de Dios. El silencio puede hacer que Dios se haga evidente. En medio de lo que usted está atravesando, en medio de lo que usted está viviendo, Dios se puede hacer evidente. Deje a Dios ser Dios. Y a veces somos nosotros los que le queremos decir a Dios cómo debe ser Él. Somos nosotros explicándole, Señor, yo te pido, yo me reviso mis oraciones. Y no crean, yo a veces estoy orando y digo, Señor, yo te pido, por favor, Padre, que este mes yo haga este negocio. Entonces, con este negocio yo voy a hacer esto otro. Y entonces, con esto otro, le estoy explicando a Dios. ¿Cuántos de nosotros le estamos explicando a Dios qué es lo que tiene que hacer? Deje que Dios sea Dios. No le esté dando explicaciones a Dios. Y es lo que estuvo viviendo con Lázaro. La gente, y este no era que le daba vista a los ciegos.
¿Por qué dejó que muriera y lo enterraran? Porque a veces le queremos ayudar a Dios y necesitamos dejar que Dios se glorifique. El silencio del Señor es como un maestro que durante la prueba no habla. Yo recuerdo cuando estaba en clase, yo sé que muchos de ustedes están en clase. ¿Qué hace un maestro cuando termina la clase? Bueno, un buen maestro. Hay maestros que le valen. Yo me acuerdo que tenía un profesor de matemática, me reservo el nombre. Se ponía en la pizarra y tapaba todo. Y ponía la respuesta. Se daba la espalda. Ahí está, muchachos. No le entendíamos nada. Y ni siquiera nos preguntaba, ¿le entendieron? Un buen maestro, después de terminar su clase, debe hacer esta pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Le entendieron? ¿Sí o no? Hay momentos en la vida que Dios está hablándonos y nos está preguntando, ¿entendieron? ¿Entendiste? Pero hay momentos que igual en clase, cuando viene el examen, ¿qué es lo que hace el maestro? Te da la hoja del examen y se queda callado. Y si te ponen a resolver un problema y no le entendiste, vos estás de repente, ¿qué hago? No le entiendo. Profesor, mire, bueno, ahí está el planteamiento. Es que no lo entendí. Yo no puedo decir nada. Eso hace un maestro, ¿sí o no? Durante la prueba se queda callado, ¿sí o no? Antes de la prueba está hablando. Durante la prueba se queda callado. Lo mismo hace el maestro con nosotros. Antes de que venga la prueba, Él nos manda palabra. Por eso es que he mirado personas que llegan a la iglesia y Dios me habló y vienen felices en este versículo y de repente uno queda viendo qué versículo es y te lo muestran: bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores ni... ¡Ay, Dios me habló! Pero ¿qué tal cuando vienen esos días en que necesitas una palabra y sientes que Dios no habla? ¿Me siguen en la línea? Hay momentos en que Dios permite la prueba y queda callado. ¿Sabe para qué? Para que de nosotros salga lo que realmente somos. Por eso el silencio de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza, miren esa palabra, la certeza de lo que no se ve. Yo sé que hasta ahí todos no la sabemos. Pero cuando usted es una persona de fe, muchachos, cuando usted tiene su confianza plenamente en Dios, cuando usted sabe que va a orar y que Dios va a hacer algo en la vida de su papá, Dios va a hacer algo en la vida de su mamá, Dios va a hacer algo en tu vida, Dios va a traer una respuesta para que deje la pornografía, para que deje la adicción, para que deje el vicio, para que dejes mentir, para que deje la mentira. Dice que es la garantía. Sabemos que Dios lo va a hacer. Aún cuando viniste a la iglesia, doblaste tu rodilla y le dijiste: Señor, nunca más me vuelvo a masturbar. Y salís de aquí y lo volvés a hacer. Y vean lo que dice después en el versículo 2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. En ese silencio, nuestra fe se tiene que fortalecer. En ese silencio, para que podamos salir aprobados. En otras palabras, nos está diciendo: los que pasaron antes que vos, esa prueba que vos estás viviendo, ya la aprobaron. ¿Y sabés cómo la aprobaron? Con la fe, aunque ellos oraban y no miraban. Ustedes sabían que todos los profetas hablaron de la venida de Jesús. Y el único profeta que pudo ver a Jesús fue Juan el Bautista. Isaías, cuando usted agarra el libro de Isaías y empieza a leer, de hecho se le habla que es el primer evangelio de la Biblia, habla maravillas de Jesús. Sin embargo, Isaías no pudo ver a Jesús.
A pesar de eso, y usted y yo podemos experimentar a Jesús. Y ellos se mantuvieron firmes, todos esos profetas antiguos se mantuvieron firmes por la fe, aunque no vieron a Jesús. Ellos sabían que iba a venir un maestro, que iba a partir la historia de la humanidad y que iba a redimir al pueblo, iba a sacar al hombre del pecado, iba a reconciliar al hombre con Dios. Ellos sabían todo eso, pero ellos no vieron a Jesús. Pero nosotros sí, por medio del Espíritu Santo, que es la promesa que hemos recibido. Tomás, el discípulo incrédulo, Jesús le habla en el versículo 20, porque llegó un momento que Jesús se le revela a los discípulos y Tomás incrédulo le dice, no, ya una vez Jesucristo resucitado, si yo no pongo la mano donde tuvieron los clavos en tu costado, tú no eres el maestro. Y Jesús le dijo, mete la mano, Tomás. Y le dice en el versículo 29, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Y vea esta parte, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Muchachos, aunque usted sienta que está orando, que dobla sus rodillas y que Dios no contesta, usted manténgase orando y creyendo. Y usted va a ser aprobado. Usted va a ver el poder de Dios. Manténgase firme. Y para ir concluyendo, en medio de ese silencio que nos podamos encontrar, así como María Magdalena estaba frente a la tumba, me imagino que en su mente habían tantas preguntas. La Biblia no da especificaciones. Me imagino que haber dicho, el Señor tenía poder para que el maestro no muriera de esa manera. Podía mandar una legión de ángeles. Me imagino tantas preguntas después de ver cómo mataron a su líder, cómo lo atravesaron, cómo lo colgaron como un maldito en esa cruz. Y de allí lo bajan y lo entierran. Ellos, miren, es fácil ahora. Sí, pero es que resucitó al tercer día y hasta hacen meme. Maneje con cuidado que usted no es el que va a resucitar el domingo. Pero en ese momento los discípulos, sus seguidores, me imagino que estaban ahí haciéndose muchas preguntas en su mente. Pero lo que yo logro ver en María Magdalena y en la otra María es que hicieron silencio. Ante el silencio de Dios, hicieron silencio y esperaron en Dios. ¿Y sabe qué pasó? Hubo una recompensa. Muchachos, si usted se encuentra en un momento en el cual usted siente que Dios no le contesta, y yo sé, a veces uno se frustra, te da ansiedad y empiezas a hacerte tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El mejor consejo es este. Salmos 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Hay poder en el silencio. Dios está obrando en ese sábado de silencio. Es momentáneo, no es para siempre. Tal vez algunos de ustedes acá todavía están guardando el dolor en su corazón con aquella mujer a la cual le dieron su corazón y se lo destruyó. O tal vez al revés, las muchachas le dieron su corazón al muchacho y el muchacho lo destruyó. Y han orado y sienten que no pueden sanar eso. O tal vez usted está orando por el milagro de su casa, de su hogar, la transformación de su familia, porque la paz vuelva a su casa. Es duro
que el lugar de refugio donde llegas a reposar tu cabeza, sientas que es el mismo infierno, y estés orando y pidiéndole a Dios y sientes un silencio. Guarda silencio ante el Señor. No te quejes. Dan ganas de quejarse. Señor, si yo te sirvo, cuando más me estoy comprometiendo contigo, cuando más estoy yendo a la iglesia, me bauticé, entré a la escuela de nuevos creyentes, estoy yendo fielmente a los círculos, estoy yendo fielmente los sábados. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Póngase sobre sus pies, por favor.